Siempre cuando hubo estudiantes muertos en alguna oportunidad, te decía que por lo menos hasta donde yo supe nunca fue orden realmente del Estado, ¿no?, de asesinar. Siempre fue algún exabrupto de alguien en particular. Bueno, siempre nos reunían luego en la brigada especial. Sí se hacía una investigación y se enviaba a inspectoría y iba a PPJ y comenzaba a hacer la experticia. Pero es muy difícil probar quién pudiera haber asesinado a un estudiante, porque a veces actuaban 400 policías. Y la experticia balística, la escopeta no tiene experticia balística, y poder determinar quién disparó con perdigón plástico o quién disparó con una metra metida dentro de un cartucho, a menos que no haya un testigo, eso era casi que imposible. Entonces realmente nunca eso llegaba a ver un policía juzgado por homicidio. A veces llegaban a suspender a un grupo de policías y les iniciaban un juicio que al final quedaba absuelto porque no había la prueba real del delito. Uno piensa pues, en Gonzalo, en Yulimar, Mauricio Ponte, Guajiro, etcétera, ese grupo de compañeros que murieron en esos años. Uno dice, bueno, la muerte es una cosa también ahí en el sentido relativa, ¿no? Una frase que alguna vez le escuché a Gonzalo, ¿no?, que no es el vencedor el que queda con vida, no siempre, o sea, el que muere por una causa bella, ¿no? Sabes, Adriana, no te digo que descanses en paz. No. Descansa en guerra. Lamento llegar tarde, general. Acabo de saber que me esperaba. No puedo decir que me alegra. De que tengo el televisor y tengo la carne y tengo el radio y tengo la nevera. Entonces yo voy a existir con estas cosas que tú me has negado siempre. Yo te las voy a quitar porque de otra manera no voy a poder acceder a ellas y tú me dices que las tengo que tener. Es que era lo paradójico en el discurso mediático. El 27 de febrero se empezó a hablar meses después, pero la gente le daba terror hablar de eso, sobre por qué probó el sabor de la pólvora y de la sangre. Fue claro la decisión de hacer pagar caro al pueblo su osadía. La represión fue brutal, yo la viví desde un barrio. Fue brutal, entraban a las casas, sacaban a la gente, la golpeaban, mataban, disparaban a diestra y siniestra. Fue brutal. Yo creo que nunca en el año 89 ni en los años subsiguientes uno pudo tener una reflexión acabada sobre el Caracazo. Yo creo que el Caracazo sorprendió a todos. Yo creo que uno ha podido ir haciendo una reflexión sobre el Caracazo en los años posteriores, viéndolo con la distancia del tiempo, ¿no? Y se da cuenta que efectivamente las pulsiones creadas por la exclusión social, por la falta de oportunidades, por haber convertido el país en un feudo de unos pocos, de unas élites muy reducidas, con un discurso que hablaba de la igualdad de oportunidades. Es decir, la contradicción entre ese discurso y la realidad había creado unas tensiones sociales muy fuertes, particularmente en ciudades como Caracas, que están rodeadas de cinturones de miseria. Cuando se plantea en Venezuela que la llegada de Chávez al poder es un momento que pone en evidencia la cuestión de las contradicciones de clase y de violencia política, eso no es cierto. El 89 es el que realmente muestra claramente las contradicciones que después van a aflorar en el 92 y en los 6 años de gobierno del presidente, ¿no? O sea, uno va a ver ahí claramente el miedo de clase, de la burguesía, de la pequeña burguesía, cómo el fascismo está allí instalado, esa bestia, ¿no? El fascismo, esa bestia negra. Y lo vivimos en esa época, ¿no? Y nos vimos hacia adentro, nos descubrimos que teníamos violencia, que no éramos el pacto de paz, el acuerdo de paz social que se había supuesto, ese celo que estaba ahí planteado, y sencillamente no éramos así. O sea, somos una sociedad profundamente racista,
una sociedad profundamente dividida, con profundas contradicciones internas, y bueno, y si eso significa que tenemos que buscar maneras nuevas de reencontrarnos, significará eso. Y si eso para algunos significa que ven en dificultad su posibilidad de abastecimiento seguro de petróleo o su materia de seguridad nacional, bueno, también significa eso. Pero el 27 de febrero representa al fin y al cabo lo que es la crisis de las estructuras que estaban concebidas. Efectivos del ejército tomaron desde tempranas horas los centros comerciales, aquellos en los cuales nada ha sucedido y aquellos en los que hoy queda un rastro lamentable de los sucesos de los cuales hemos venido hablando a lo largo de todas nuestras emisiones informativas. Los efectivos militares trataron en todo momento de mantener el orden público en el día de hoy, ya que los sucesos de ayer, como hemos venido señalando, fueron prácticamente incontenibles. El 27 de febrero tiene otras consecuencias, es cómo el Estado estaba dispuesto a dialogar, porque el pueblo irrumpió y dijo: estoy aquí, estoy descontento y estoy aquí, y la forma en que el Estado respondió decía definitivamente cómo era la salida del conflicto. El Estado respondió reprimiendo, el Estado reprimió matando. O sea, esa herida profunda que quedó en el pueblo plantea que definitivamente los actores eran irreconciliables. Nosotros cuando salimos a la calle no salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado y que no permite el normal desenvolvimiento de las actividades del país. Los términos de represión no son acordes con la actuación de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y otra de las consecuencias del 27 de febrero es que el pueblo sabía que podía irrumpir, que existía, pero que también lo iban a matar. Y que por eso era la necesidad, creo yo, que al final el subyacente, que era indispensable o es indispensable buscar maneras de organizarse y definitivamente tomar el poder. La gente vuelve a pensar en quién controla, cómo controla, quién tiene los reales, para qué trabaja. O sea, los temas básicos empiezan a estar otra vez en juego y la gente los reconoce. Y hay todo un sector social que irrumpe ahí, que irrumpe y se reconoce en la calle. O sea, que dice, bueno, aquí estamos los iguales a mí. Que empieza a jugar en la arena política. Y empieza a jugar y pues viene todo el momento de la asamblea de barrio y todo lo que pasó después, ¿no? Yo creo que el gran error de la clase política entonces fue que nunca entendió y nunca se recuperó del Caracazo, nunca supo darle respuesta. Era una clase política que ya venía en decadencia, que no tenía propuestas de país, que no tenía proyectos, que no se había actualizado, que no se había renovado. Recuerda que 10 años después del Caracazo, ¿quiénes son los presidentes del país? ¿Quién era el presidente cuando el Caracazo? El presidente que había sido en el año 73. ¿Quién es el presidente después de ese otro presidente reelecto? Es decir, una clase política que había taponeado las posibilidades de su propia sucesión, que había cerrado los espacios, que no tenía proyecto de país, que no tenía visión de país. Bueno, explotó en un suceso imprevisto y nunca entendió la magnitud y la importancia y nunca le dio la respuesta que esa crisis tenía. Y por eso, con un proceso paralelo que venía en las Fuerzas Armadas, bueno, estalla años después un movimiento militar que de alguna manera recoge parte de las energías del país que habían sido aplacadas a fuerza de sangre y de violencia el 27 de febrero. Yo creo que el 27 de febrero debe ser una fecha que nunca deberíamos los venezolanos olvidar y deberíamos de alguna manera transmitir las reflexiones sobre esa fecha a la futura generación. Todo el año 89, 90, 91, 92, la sombra, el peso, el espectro, el fantasma del 27 y 28 de febrero estuvieron presentes. Y yo creo que fue un momento de quiebre histórico, ¿sabes? De quiebre en la sensibilidad colectiva. Y mira, yo creo que fue una experiencia muy traumática. Yo creo que se podría comparar con lo que dicen las mujeres que es un parto, ¿no? O sea, que es doloroso, o sea, pero que a la vez es feliz, ¿no? Todo lo que eso significa, ¿no? Hay una leyenda negra del 27 de febrero que fue muy útil para los sectores dominantes, el saqueo, la locura, el salvajismo desatado. Yo creo que es más bien un milagro lo que ocurrió ese día. Es un milagro que cambió el país. Ahí cambió el país. Cambiaron los actores, el pueblo se hace grande, se descalabran las vanguardias, se descalabran el control del Estado, de las clases dominantes sobre el pueblo.
se desbarata el mito del bienestar colectivo, se viene abajo, cambió el país. Anuncia las transformaciones que vienen en los años siguientes.